Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Hoy vamos a continuar nuestro estudio sobre la naturaleza de la verdad. Y si no pudieron escuchar el primer segmento, los invito a que visiten mi página en Facebook o mi página en línea apologeticaconmarta.org y en el archivo de programas radiales pueden encontrar todos los programas transmitidos a través de los años, ya sea cronológicamente o catalogados por temas. El sitio en línea es apologeticaconmarta.org. En el programa anterior estudiamos sobre la naturaleza de la verdad, pero desde un ángulo negativo. O sea, estudiamos sobre cuáles son aquellas cosas que no son la verdad, como por ejemplo el pragmatismo, que enseña que lo que funciona es verdad. Estudiamos cómo lo que es coherente necesariamente no es la verdad, o las intenciones, o aún la sinceridad, que tampoco son la fuente de la verdad. Y al final les hablé sobre cómo los sentimientos no son la fuente de la verdad. Los sentimientos son unas herramientas que nos ayudan a conocer la verdad, pero que no necesariamente nos llevan a la verdad. Por ejemplo, una persona puede tener un talento natural en la matemática o en el arte, pero si esa persona con ese talento natural tiene sentimientos de inseguridad y temor en donde le tiene miedo al fracaso o tiene temor a que le den críticas, esa persona nunca va a desarrollar esos talentos naturales porque esos sentimientos de temor y de inseguridad lo llevan a vivir otra realidad. Sin embargo, esos sentimientos naturales en la matemática o en el arte están en esa persona, sin ser usados y sin tomar parte en la vida diaria de la persona, que le pueden cambiar las circunstancias del presente. Los talentos dados por Dios a esa persona han sido opacados por unos sentimientos que pueden llevar a la persona al fracaso. ¿Has pasado por momentos en tu vida en que te encuentras que tienes que tomar decisiones, pero que estás viviendo en un torbellino de sentimientos? A veces uno puede sentir cosas opuestas a la misma vez. Nuestra vida puede ser dominada por sentimientos de odio o de amor, sentimientos de alegría o de tristeza profunda, sentimientos de tolerancia o de intolerancia, sentimientos de valentía o de cobardía, sentimientos de estrés o sentimientos de paz. A veces personas pasando por situaciones bien difíciles tienen sentimientos de desesperación profunda. Otras personas en la misma situación desesperante tienen una paz inexplicable, que es la envidia de aquellos que les rodean. En esos momentos de la vida en que se amerita expresar sentimientos desesperantes, solo el estar anclado en la verdad de Jesús y en sus promesas es lo que nos puede mantener de pie y haciéndole frente a esos vientos fuertes que intentan derrotarnos. Poner nuestra fe en Jesús como nuestra ancla y nuestra fortaleza no es un sentimiento, es una decisión, ya que el dolor en el corazón no va a desaparecer necesariamente, pero nuestra fe y nuestra esperanza en Jesús sí se puede mantener firme ante cualquier situación desesperante. Una tendencia de algunos cristianos es la de cualificar los sentimientos como la verdad del Evangelio. Dios es amor ha venido a ser el eslogan que define el Evangelio, que permite todo tipo de conducta personal, aunque vaya en contradicción con la ley moral de Dios. Algunos, sin darse cuenta, toman los sentimientos, los exaltan y los ponen en el trono de la idolatría, sacando la verdad de Dios de ese trono. ¿De qué manera creamos un nuevo evangelio? Cuando cambiamos el reconocimiento de un pecado, al tirarle una sábana encima de tolerancia y de amor, que elimina y ciega el reconocimiento del pecado, del cual uno tiene que ser perdonado, redimido y salvo. Sin reconocer el pecado no hay perdón y no hay salvación. Y la tolerancia, el amor y el temor son un triángulo devastador de emociones y de sentimientos que pueden llevar a la persona a la destrucción eterna.
te voy a dar un ejemplo de cómo, mediante la tolerancia, el amor y el temor, se llega a un evangelio diferente al evangelio que nos da la Biblia. Una persona a la que llamaré Lucía tiene un hijo que le ha anunciado que tiene sentimientos femeninos y que desea ser una niña. El hijo se deprime porque no puede expresar sus sentimientos en la sociedad y no puede volverse una niña. Sus padres, quienes van a la iglesia y son cristianos, no comprenden el por qué su hijo tiene tales sentimientos, pero tienen el temor de que si no apoyan a su hijo en sus sentimientos y permite que viva su vida como una persona transgénero, que ese hijo se vaya a quitar la vida. Por lo tanto, los sentimientos de temor, de no querer perder a su hijo por suicidio, han dirigido a la familia a irse a una iglesia en donde a la homosexualidad o a cualquier tipo de pecado sexual no se le llama pecado, y en la cual las preferencias sexuales se han ampliado y se han santificado, aunque esa práctica moral vaya en directa contradicción con la palabra de Dios en la Biblia. En este caso, el patrón ha sido: somos cristianos, pero mi hijo es homosexual o transgénero, o es esto o es lo otro. Pero Dios es amor, por lo que Dios tolera estas cosas, porque si amamos, toleramos estas cosas, y no es ya pecado porque la Biblia se escribió hace años, y ya lo escrito en contra de la homosexualidad o del pecado sexual ya no aplica al día de hoy. Por lo tanto, no temeré porque Dios es tolerante, lleno de gracia y es amor, y la preferencia sexual no es pecado. Es que tú no me entiendes. Esto que han escuchado es un nuevo evangelio, predicado en muchas iglesias de hoy, basado en el triángulo de la tolerancia, el amor y la gracia, y no en el triángulo de la verdad, el amor y la gracia. Pero este es solo un ejemplo de pecados más obvios. Sin embargo, otros pecados menos obvios tienen el mismo efecto de darnos un falso evangelio basado en sentimientos. Toma 1 Corintios 6 en el verso 9 y leamos la lista de pecados allí de la cual tenemos que ser perdonados. El verso dice: ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Ahora, toma el pecado de la difamación y aplica el mismo concepto del triángulo de la tolerancia, el amor y la gracia. Para el que no sabe lo que es difamación, cuando tú difamas el carácter de una persona, estás cometiendo blasfemia en contra de la otra persona. Mediante la difamación, una persona ataca maliciosamente el carácter de otra persona, que es un ataque público del carácter y la reputación de una persona, para causar que otras personas le pierdan el respeto, le pierdan la confianza y lo vean como basura. ¿Cuán común y profundo es este pecado en la cultura de hoy? Es intenso, es amplio y es profundo. Con un clic en Facebook, tú puedes ser partícipe de una gran blasfemia, cuando un mentiroso o un envidioso tuerce información o promueve una mentira que barre con la reputación de otra persona. ¿Cuántos niños y cuántos jóvenes van a Facebook y ponen cosas en contra de otro niño que no son verdad? En el día de hoy los estudiantes entran a Facebook, a Instagram o a Twitter y todo tipo de media social para destruir el carácter de otro estudiante. Lo mismo es en la política. Esta práctica de blasfemia es tan tolerada que se ha perdido el entendimiento en la cultura de que la blasfemia es pecado, al igual que es cualquier tipo de pecado sexual. Lo mismo sucede con la avaricia, la cual es celebrada en la cultura. Es amada por muchos, y al que es avaro y tiene éxito, muchos miran hacia el otro lado para no reconocer el pecado de la avaricia, ya que desean un pedazo de los beneficios de la avaricia. Un ejemplo:
Son varios los ministerios y las iglesias con los que me he encontrado, los cuales predican un evangelio de la prosperidad. En el evangelio de la prosperidad se tolera al avaro, se aman las riquezas y se extiende una gracia a todos los demás pecados, mientras el avaro principal se sigue enriqueciendo. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos a tomar 3 atributos de Dios para ver cómo se manifiestan. Haz un triángulo y en un ángulo pon verdad, porque Dios es la verdad. Si vamos al verso Juan 14, verso 6, Jesús le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la única verdadera ruta que todo ser humano tiene hacia la vida eterna en el reino de Dios Padre. Dios puede utilizar la naturaleza para mostrarte que existe un Dios creador todopoderoso, omnisciente y omnipresente en el universo. Dios habla mediante milagros para dar a conocer su existencia. Dios nos habla mediante su palabra en la Biblia y reveló en ella detalles de la creación del universo y del ser humano. Dios nos reveló el problema del ser humano, que es el pecado, y nos reveló la solución al problema del ser humano, que es el perdón de pecados mediante la obra de sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús nos mostró el camino a la resurrección y a la vida eterna, la cual solo tenemos mediante Él. Por lo tanto, en el ángulo del triángulo ponemos verdad, y esa verdad es Jesús y sus instrucciones sobre la verdad. En el otro ángulo ponemos gracia. Existe una tendencia y una confusión dentro de la misma iglesia en lo que significa gracia. Pero en la cultura muchos intercambian gracia y tolerancia. Gracia no es tolerancia. ¿Qué es tolerancia? Según el diccionario de filosofía Oxford, tolerancia es el abstenerse de actuar en contra de aquello que carece de aprobación, o que es opuesto políticamente, o que es ajeno. Uno puede decidir tolerar o no tolerar cosas que son moralmente compatibles con las convicciones religiosas personales. El hecho de que algo se tolere no quiere decir que es verdad. Toma los ejemplos de blasfemia y avaricia, los cuales se toleran y son conductas basadas en mentiras e injusticias. Un sentimiento que promueve la tolerancia y un exceso de gracia es el miedo o el temor. El miedo a ser abandonado, el miedo a perder estatus financiero, el miedo a que algún familiar se quite la vida si no le damos lo que desea, el miedo a ser insultado o humillado. Esos sentimientos de miedo no vienen de Dios y vienen del enemigo que desea despojar al ser humano de valentía y de desarrollar una confianza más profunda en Dios y de ver las maneras en que Dios toma control de las cosas cuando nosotros nos sentimos que hemos perdido todo el control. El miedo despoja a la verdad de su trono e introduce todo tipo de ideas falsas sobre amor y justicia que mantiene a las personas fuera de recibir la verdadera gracia de Dios. ¿Y qué es gracia? Gracia es el otro ángulo del triángulo. Gracia es el favor de Dios que no nos merecemos. Mediante la gracia obtenemos vida eterna, algo que no nos merecemos. Solo Jesús nos dio ese regalo de perdón, que no nos merecemos, y que nos abrió las puertas a la vida eterna. Por lo tanto, tenemos un triángulo de verdad, de amor y de gracia. Vamos a hacer un ejercicio y vamos a sustituir la verdad en el triángulo. Vamos a sacar la verdad del triángulo y poner en su lugar sentimientos, cualquier sentimiento que tú quieras. Nuestros sentimientos pueden ser el orgullo, por lo que creamos nuestros propios ídolos. O son sentimientos de pasión, por lo que adulteramos. O son sentimientos de atracción por personas del mismo sexo, por lo que caemos en homosexualidad. O son sentimientos de envidia y vagancia, por lo que robamos pertenencias de otros y así no tener que trabajar. O tenemos sentimientos insaciables de acumular tesoros físicos o inmateriales, como la fama, lo cual nos lleva al pecado de la avaricia. O tenemos sentimientos de soledad, de frustración, o de otro tipo de emociones que conducen a las borracheras. En fin, los sentimientos pueden ser las causas de pecados
que toleramos y los ponemos en el triángulo, sustituyendo la verdad de Jesús y colocando esos sentimientos y esas emociones y pecados en el triángulo, creando un nuevo evangelio cuando rehusamos reconocer que necesitamos el perdón de Jesús y su verdad. Es como decir que el borracho puede seguir emborrachándose porque el amor y la gracia de Dios es amplia. O que el ladrón puede seguir robando porque Dios es amor y lleno de gracia. O que el mentiroso o el avaro o el homosexual o el idólatra no tendrá problema en ir al reino de Dios porque Dios es amor y es lleno de gracia. Cuando sacamos nuestros sentimientos del medio y miramos al triángulo de la verdad, del amor y de la gracia, y hacemos este ejercicio con estos cambios, nos damos cuenta que hemos exaltado algunos pecados en la cultura y que hemos minimizado otros. Pero todos los pecados mencionados llevan el mismo peso de condenación. Tanto el blasfemo como el ladrón, como el homosexual, como el avaro, en fin, todo pecador necesita la misma verdad del único evangelio, basado en el reconocimiento que todas esas cosas son pecado y que el pecador necesita el perdón mediante Jesús. Y como dice el próximo verso en 1 Corintios 6, en el verso 11, que dice: y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Toma ahora ese mismo triángulo con las esquinas de la verdad, la gracia y el amor. Bajo la verdad escribe lavados, santificados y justificados. La verdad de Dios mediante Jesús nos lava, nos santifica y nos justifica, dándonos la gracia de Dios de ir a la vida eterna y llenándonos del amor de Dios por toda la eternidad. Pero si mantenemos la tolerancia al pecado en vez de la verdad de Dios, lo que vamos a obtener son unos sentimientos falsos de salvación, porque estamos negando el poder de ser limpios mediante Jesús, el poder de ser santificados mediante Jesús y el de ser justificados ante Dios Padre. La desobediencia a desear ser lavados, lo cual involucra cambio voluntario en nuestros corazones. Y la desobediencia a ser santificados mediante la abstención a cometer estos actos de pecado. Y la exaltación de nuestros sentimientos que nos llevan a seguir la práctica de esos pecados. Solamente nos llevan a nuestra propia destrucción, trayendo un conflicto más profundo entre la persona y Dios y un conflicto más profundo entre la persona y los demás seres humanos que la rodean. La tolerancia al pecado que se origina en nuestros sentimientos engañosos nos conduce a una gran destrucción moral y espiritual. La lista de pecados y de injusticias que mencionó el apóstol Pablo en 1 Corintios 6, versos 9 y 10, y la lista de pecados que encontramos en el resto de la Biblia, son actitudes que no se deben tolerar dentro de la iglesia, ya que al ser toleradas, introducimos un evangelio diferente en la iglesia, al indicar que esas conductas realmente no son pecados y que son conductas aprobadas por Jesús. La iglesia no debe de tolerar estas cosas, sino que debe instruir a las personas en amor y con gracia en cómo abandonar el pecado y vivir en obediencia y santidad. La iglesia es la luz de la verdad en la cultura, y según la iglesia es la luz de la verdad en la cultura, ella tiene la responsabilidad de iluminar al resto del pueblo con la verdad de Jesús que habita en ella, y así cumplir con la gran comisión. La gracia y el amor de Dios no deben de ser aplicados divorciados de la verdad de Dios. De otra manera, las personas vivirían en un sentido de salvación falso, basado en sentimientos engañosos. La tolerancia a las cosas falsas no nos acerca a Jesús. Todo lo contrario. Nos va cegando más y más cada día hasta que hemos cambiado al verdadero Jesús por uno impotente, innecesario, insuficiente y limitado, creado a la imagen del ser humano. Cuando llegamos a ese punto, hemos hecho de Jesús un mero hombre
y lo hemos despojado de su deidad. El amor de Dios no te empuja más hacia el pecado. El amor es difícil, es sacrificado y nos saca del pecado. El amor de Dios te lleva a la verdad. Ahora, ¿qué sucede si reemplazamos la verdad por nuestros sentimientos? ¿Qué sentimientos típicamente usamos para reemplazar la verdad? Temor, angustia, odio, envidia, que justifica pecar contra otros, inmoralidad sexual, orgullo, vagancia. Ellos vienen a formar un nuevo evangelio cuando se elimina la responsabilidad personal de uno responder ante Dios y de reconocer la verdad de cuál es el propósito para el que fuimos creados. Nuestra responsabilidad es la de obedecer en santidad en medio de dificultad, de dolor y de tristeza, o en medio de alegrías, de paz y de estabilidad. La verdad no es odio, ni lo opuesto de la verdad es odio. La verdad trae a la luz las raíces del odio. Hoy es común escuchar que si tú le ofreces la verdad a alguien, lo estás odiando. Lo opuesto de la verdad es mentira, que se promueve por el sentimiento de odio. El odio de Satanás hacia Dios nos susurra esas mentiras en contra de Dios y en contra de otros seres humanos para crear conflicto y destrucción. Esta es una guerra espiritual en la cual todos jugamos un rol. Los sentimientos no pueden nunca destruir una verdad que es inmutable. Nos engañamos a nosotros mismos creyendo que podemos cambiar la verdad. Podemos engañarnos a nosotros mismos o a otros, pero la verdad no depende de nosotros. Podemos ser un reflejo de la verdad si miramos a la verdad de frente y actuamos en obediencia a la verdad, sin tapar ningún rayo de su luz y sin mezclar su luz con sombras creadas por nuestra oscuridad espiritual. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org para que puedas escuchar este programa nuevamente o todos mis programas radiales en archivo. También los puedes escuchar mediante mi página en Facebook, Apologética con Marta. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.